suelen experimentar sentimientos complicados hacia sus padres que pueden incluir un apego muy importante y una actividad posesiva hacia el progenitor del sexo opuesto, celos y resentimientos hacia el otro progenitor, ¿sí? Y el miedo a esos sentimientos negativos pueden conducir a un abandono, ¿sí? Es el complejo de Edipo del que habíamos hablado. La resolución de esta crisis se puede prolongar a veces años y conlleva la decisión expresada de identificarse con los padres. Hay curiosidad sobre los genitales en esta etapa, ¿sí? Y los órganos sexuales adultos es normal. También pueden aparecer episodios de masturbación, pero cuando esta es excesiva, ¿sí? Cuando la masturbación de un niño en etapa preescolar interfiere en sus actividades normales o hay representación de una relación sexual o pudor extremo, o si los niños imitan así conductas seductoras no propias de su edad, puede ser que este niño sea expuesto a abuso sexual o que esté siendo expuesto inadecuadamente a situaciones sexuales, ¿sí? La sensación de pudor aparece en modo gradual entre los 4 a los 6 años. Es esta etapa en la que tenemos que enseñarles a nuestros chiquitos a cuidarse de que hay zonas de su cuerpo que son privadas, como dicen las láminas, ¿sí? Antes del inicio de la escolarización, las respuestas empáticas a las dificultades de los otros empiezan a surgir durante el segundo año de vida. O sea, la capacidad de que le importe lo que el otro siente, ¿sí? Pero esta capacidad de considerar todavía el punto de vista de otro niño es aún limitado, ¿sí? Van superando a poco el egocentrismo. Un niño de 4 años reconoce la importancia de guardar turnos, pero todavía se queja si es que su turno fue un poco corto. Entonces, otra vez, a los 24 meses, ¿qué vemos? Que los niños corren bien, suben y bajan escaleras de uno en uno, o sea, un pie suben primero que el otro, ¿sí? Pueden abrir las puertas, pueden subir a los muebles, saltar, construyen torres cada vez más altas, hacen un garabateo ya circular y trazo horizontal. Primero lo hacían vertical, ahora también horizontal. Pueden doblar un papel imitando. Unen ya por lo menos 3 palabras, sujeto, verbo, objeto. Mamá, quiero agua. Mamá, quiero agua. Agarran mejor la cuchara, cuentan con frecuencia experiencias inmediatas, ayudan a desvestirse, ¿sí? Y escucha historias con dibujos. A los 2 años y medio ya puede subir las escaleras alternando ambos pies, ¿sí? Construye torres más altas de hasta 9 cubos y pinta trazos verticales y horizontales, ¿sí? Que por lo general todavía no hace cruz, no los une, ¿sí? Ya hace un trazo circular para formar figuras cerradas, se refiere a sí mismo como yo y conoce su nombre completo, ¿sí? Puede ayudar a recoger sus juguetes y finge el juego. A los 3 años, a los 36 meses, sube triciclo, ¿sí? Se mantiene momentáneamente sobre un pie, construye torres cada vez más altas, puede imitar ya la construcción de un puente, copia círculo y acá esos trazos horizontales y verticales ya se unen. A los 3 años hace cruz. Sabe su edad, un niño de 3 años, ¿sí? Sabe que es nene, sabe que es nena, cuenta 3 objetos correctamente, puede repetir 3 números o una frase de hasta 6 sílabas, ¿sí? La mayor parte de su lenguaje ya es comprensible por personas ajenas a la familia. Hace juegos sencillos todavía en paralelo con otros niños, ¿sí? Ayuda a vestirse. ¿Ven cómo progresa eso de vestirse y desvestirse? ¿Dónde me quedé? Objetos sencillos. Ayuda a vestirse, desabotona las prendas, se ayuda a ponerse sus zapatos, empieza a lavarse las manos. A los 4 años, ¿sí? Todas estas habilidades son de los 3 años. Ya cada vez más espaciado la adquisición de logros. Todo ese año tienen para adquirirlos, ¿sí? A los 48 meses salta a la pata coja. Esa también es la traducción de nuestro Nelson. Salta sobre un pie, ¿sí? Puede lanzar la pelota por encima de su cabeza
utiliza tijeras para recortar figuras y sube bien las escaleras. Copia un puente a partir de un modelo, puede imitar la construcción de una puerta con 5 cubos, ¿sí? Copia una cruz y un cuadrado, puede dibujar un hombre con 2 o 4 partes, además de la cabeza, y nombra más de 2 líneas, ¿sí? Por ejemplo, ya le pone la cabeza y el dibujo con palitos, ¿sí? Un tronco y las piernitas y los brazos. Antes de eso, a los 3 años, hace lo que llamamos monigote, o sea, un circulito al que le pone ojos y boca, a lo mejor le puede poner pelos. En el lenguaje cuenta 4 monedas con exactitud, puede narrar una historia, ya juega con varios niños y es el comienzo de la interacción social, ya no hace ese juego en paralelo, ¿sí? Y puede ir incluso solo a asearse. A los 60 meses, a los 5 años, salta, copia un triángulo, distingue entre 2 objetos, entre 2 pesos, ¿sí? ¿Cuál es más liviano, cuál es más pesado? Nombra 4 colores, repite frases de hasta 10 sílabas, puede contar hasta 10 correctamente. Se viste y se desviste, ¿sí? Pregunta sobre el significado de las palabras, aumenta así su vocabulario y juega a interpretar papeles domésticos. Como eran los 4 años usando las tijeras, cómo puede brincar sobre un pie, esta era la pata coja, juega a representar en situaciones de la vida y puede dibujar una persona con partes del cuerpo. No sé si logran ver esta imagen como es un redondito con las piernitas, ¿sí? Está haciendo figuras, hace triángulos a los 5 años, ¿sí? Círculos, cuenta 10 o más objetos. Este es un video. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está capísima, cuenta mucho más, ¿sí? Cómo brincan a los 5 años. Cómo todos esos juegos, no sé si alguna vez jugaron descanso, como todo eso ayuda al desarrollo de un niño, ¿sí? Porque les hace saltar en un pie, luego hacen apoyo en 2 pies. Y vamos, nos falta poquito, infancia media, el escolar. Bueno, en la infancia media, ¿cuál es la etapa entre los 6 y los 11 años? En esta etapa los niños se separan cada vez más de los padres, ya están en la escuela, buscan aceptación de otras personas, no solo sus sujetos de apego, sus maestros, otros adultos, sus compañeros. Hay cierta presión por ajustarse al estilo y a los ideales de los grupos de iguales. Sí, es las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, autoestima se convierte en un tema central, ¿sí? El crecimiento medio es de 3 a 3 kilos y medio y unos 6 a 7 centímetros anuales. La circunferencia de la cabeza ya solo aumenta unos 2 centímetros durante este periodo y el hábito corporal es más erecto todavía que antes, ¿sí? Con las piernas ya más largas en comparación con el torso. En cuanto a su desarrollo físico, su fuerza muscular, su coordinación y su resistencia aumentan en forma progresiva, por eso también que ellos empiezan a hacer actividades ya, actividades físicas, así como el fútbol. ¿Qué es lo que tenemos que recomendar? 1 hora de actividad física recreativa por día, ¿sí? Ellos todavía no hacen actividad física competitiva. Ya desarrollan la percepción de su imagen corporal, ¿sí? De cómo se ven. Es un periodo de latencia en cuanto al interés, ¿se acuerdan de Freud? En cuanto al interés sexual, el interés en la diferencia entre sexo y la conducta sexual van a ir aumentando progresivamente hasta la pubertad. Puede ser un periodo es un periodo de impulsos sexuales limitados. La masturbación puede ser frecuente también en esta edad. ¿Qué aparece en esta etapa? La pérdida de los dientes de leche, que por lo general empiezan a los 6 años. En cuanto a su capacidad de aprendizaje, aplican de forma progresiva ya las reglas que ellos observan
a través de fenómenos observables, ¿sí? Piaget documentó este cambio desde preoperacional hasta operacional o operaciones concretas, ¿sí? Tienen comprensión ya del tiempo y el espacio. Eso se va enseñando ya en la etapa previa, ¿sí? En el nivel inicial. Pero ya un niño entre 6 y 11 años tiene idea de las fechas, los meses. El colegio impone al niño demandas cognitivas ya progresivas. Muchos se convierten en expertos en algún tema elegido por ellos mismos, ¿sí? Algunos niños saben todo sobre su equipo de fútbol, otros sobre los dinosaurios. Algunos pueden hacer esa colección de tarjetas especiales. Algunos se convierten en ávidos lectores y algunos en esta etapa comienzan incluso una carrera artística. Para el desarrollo cognitivo, ¿qué es lo que nos recomienda la Asociación Americana de Pediatría? Que se fomente en los niños las 5 R, ¿sí? La lectura, que es reading en inglés, como una actividad familiar diaria, las rimas, los juegos y los mimos en familia, la presencia de rutinas y horarios regulares en la comida, el juego, el sueño, ¿sí? Las recompensas mediante elogios por los éxitos y toda relación mutuamente enriquecedora. Recuerden que los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres, ¿sí? Un padre que lee va a tener un niño que lee. El anda lee no funciona, ¿sí? En cuanto a nuestro desarrollo social y emocional, tiene lugar en 3 lugares. En nuestro hogar, siempre, en nuestra escuela y en nuestra comunidad. En el hogar cada vez son más independientes. Los hermanos juegan un papel fundamental, ¿sí? Porque ellos pueden ser tus competidores, tu amigo más leal y son modelos a seguir también. En el colegio, el inicio de la actividad escolar coincide con la mayor separación del niño con respecto a la familia, ¿sí? Y esa importancia progresiva de relacionarse con otras personas, sus maestros y sus compañeros, ¿sí? Se forman grupos sociales que tienden a ser del mismo sexo aún. La popularidad es un ingrediente central de la autoestima, ¿sí? Los niños populares quieren ser populares, quieren ser aceptados. Y el vecindario, que impone los peligros reales, ponen a prueba su sentido común y los recursos que tienen los niños, las habilidades. Pueden aparecer las primeras experiencias de bullying también en esta etapa. La identidad de género sigue evolucionando, ¿sí? Ya habíamos visto que un niño a los 3 años se reconoce como niño o niña, ¿sí? Y continúa esa identidad. En cuanto a su desarrollo moral, el nivel de este desarrollo es variable, ¿sí? Porque las necesidades de los otros no son muy consideradas a la hora todavía de tomar decisiones. Las consecuencias personales, lo que me va a pasar a mí, es todavía el principal estímulo de cómo va a actuar el niño, ¿sí? Entre los 10 y los 11 años ya hay una combinación entre la presión de sus iguales y el deseo de complacer a sus figuras de autoridad, así como la comprensión de la reciprocidad, ¿sí? Ese tratar a los demás como me gustaría ser tratado, moldean la conducta del niño. Y por último, los adolescentes. ¿Cómo son los adolescentes? La pubertad es la transición biológica entre la infancia y la edad adulta, ¿sí? La glándula suprarrenal empieza a producir sus andrógenos, pero esto ya puede ocurrir a los 6 años, ¿sí? Por eso que a los 6 años ya algunos niños pueden tener un dolor en la axila y tener un leve vello en la zona genital, ¿sí? O sea, la adrenarquia, pero no es un signo de pubertad precoz todavía, ¿sí? La progresión del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se describe mediante unos estadios que tenemos que conocer bien, que son los estadios de Tanner. Estos estadios van desde el estadio 1 hasta el estadio 5, ¿sí? Estadios Tanner o estadios de maduración sexual, ¿sí? Las edades de estos cambios puberales pueden variar. Y la secuencia pero la secuencia en la que aparecen esos cambios sí son predecibles. Y hay un amplio rango de progreso normal hacia la maduración sexual.
que varían desde la genética, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el inicio de la menarquia de una niña coincide con el inicio de la menarquia que habrá tenido su madre, por así decirlo, ¿sí? El desarrollo de las glándulas mamarias es similar al que han tenido sus progenitores. El entorno psicosocial, ¿por qué? Porque esos niños que están más expuestos a situaciones adultas también tienen un desarrollo, eh, pueden tener un desarrollo más precoz o más tardío según su exposición de los caracteres sexuales. La nutrición, porque un niño desnutrido puede tener una aparición tardía de de la maduración sexual y el estado de la salud general igualmente, ¿sí? Las exposiciones ambientales, por lo que referíamos al entorno psicosocial, ¿cómo se dan? ¿Cuáles son estos estadios en el varón? El estadio 1 es el prepuberal, ¿sí? Donde no hay todavía desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El estadio 2, vemos que el primer signo visible es el aumento del tamaño testicular, que es aproximadamente a los 9 años y medio. Luego de esto va a seguir la aparición de vello púbico. En el estadio 3, vemos el crecimiento del pene. Ya puede aparecer semen en la orina en ciertas emisiones nocturnas. En el estadio 4 hay un máximo crecimiento que se produce cuando los volúmenes testiculares alcanzan alrededor de 9 a 10 centímetros cúbicos. La velocidad de crecimiento es máxima en el estadio 3 y 4 del niño, ¿sí? Unos 9 a 10 centímetros por año. Entre el 40 y el 65% de los varones se produce un cierto grado de desarrollo mamario durante este estadio 2 o 3. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que marca el inicio de la maduración sexual en los varones? El aumento del tamaño testicular, ¿sí? Que se da alrededor de los 9 años y medio. Aquí podemos ver. Hola. Hola. Pueden apagar su micrófono, por favor. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo evoluciona los caracteres sexuales secundarios en el varón entonces? ¿Sí? En cuanto al vello púbico, en el estadio 2, en el estadio 1 no hay, ¿sí? En el estadio 2 es escaso, largo y ligeramente pigmentado, ¿sí? Todavía así en la base del pene y los testículos. En el estadio 3 se torna más oscuro y comienza a rizarse y hay una cantidad un poquito más aumentada. En el estadio 4 ya se parece al adulto, pero más escaso, ¿sí? Ya es grueso y rizado. Y en el estadio 5 ya llega a la zona medial de los muslos. En cuanto al crecimiento del pene como maduración sexual, en el estadio 2 es mínimo, ¿sí? El cambio. Acuérdense que en el estadio 2 lo que pasaba principalmente era el aumento del tamaño testicular, ¿sí? En el estadio 3 el pene se alarga, en el 4 está algo más grande y en el estadio 5 tiene el tamaño adulto. Y en cuanto a los testículos, el aumento del tamaño del escroto en el estadio 2 es lo que marca el inicio de la maduración sexual. Como habíamos dicho, hay alteración en la textura de la piel del escroto en el estadio y va aumentando de tamaño en los diferentes estadios, ¿sí? Ya tiene un tono más oscuro en el estadio 4 y en el estadio 5 ya tiene la apariencia adulta. En las mujeres, ¿cómo es este desarrollo? En el estadio 2, ¿cuál es el primer signo visible de la pubertad? La aparición de botón mamario, la telarquia, ¿sí? Que puede aparecer en forma normal incluso entre los 7 y los 12 años de edad, ¿sí? En algunos casos puede aparecer pubarquia antes que telarquia. ¿Qué era pubarquia? Esos vellos en la zona, de los labios mayores, ¿sí? Por estímulo suprarrenal. En el estadio 3 a 4 va a aparecer la menstruación, por lo general unos 3 años después de la aparición del botón mamario, después de la telarquia. En promedio aparece a los 2 años y medio y tiene un rango normal de aparición entre los 9 y 15 años de edad. En estos estadios 2 y 3 aparece la máxima velocidad de crecimiento.
de 8 o 9 centímetros por año y unos 6 meses antes que la menarquia. Si se fijan, el niño, el varón, crece entre el estadio 3 y 4, ¿sí? Y la nena crece más, tiene su estirón entre el estadio 2 y 3. Por eso es que esos niños entre sexto y séptimo grado van a ver que las nenas son todas muy grandes y los nenes parecen muy chiquitos. ¿Por qué? Porque ellas iniciaron su estirón antes, ¿sí? Y también así va a detenerse antes. Los niños empiezan más tarde y es más prolongado en el tiempo, por eso los varones tienden a ser más altos. Con relación a su menstruación, es frecuente que los primeros ciclos menstruales sean todavía anovulatorios y por lo tanto algo irregulares. Pueden aparecer con un amplio rango de días, entre 21 días a 45 días y el sangrado en promedio de 3 a 7 días. Incluso durante el primer año siguiente, ¿sí? Luego de ese primer año debe de regularizarse el ciclo menstrual. Vemos cómo es el desarrollo de las nenas. Te voy a alzar otra vez. No sé cómo sacar este. Bueno, el vello púbico. En el estadio 1 es la ausencia de vello, ¿sí? En el estadio 2 también es escaso, poco pigmentado, por lo general es recto lacio y están en el borde medial de los labios mayores. En el estadio 3 ya tiende a ser más oscuro, comienza a rizarse en mayor cantidad sobre el pubis. En el estadio 4 es ya abundante y rizado, y en el estadio 5, igual que en el varón, no figura en esta lámina, pero ya alcanza en la zona medial de los muslos, ¿sí? En cuanto a la mama, el estadio 1 es el prepuber, ¿sí? No hay desarrollo de la glándula mamaria. En el estadio 2 tenemos la mama y la papila elevada como un pequeño montículo, es la aparición del botón mamario, ¿sí? Con un aumento del diámetro de la areola. En el estadio 3 hay un aumento de la mama y la areola, pero no se separa su contorno, ¿sí? Como ven en el estadio 4, la areola y la papila forman un montículo secundario. Entonces ya hay separación del contorno, y en el estadio 5 es la mama adulta. Bueno, estas gráficas voy a poner acá. Este habla de la secuencia de los acontecimientos puberales en varones, ¿sí? Aunque la edad de inicio de la pubertad es variable, habíamos visto que la secuencia de los acontecimientos en uno y otros es predecible, ¿sí? Fíjense cómo los niños, este de las niñas, ¿sí? Y este es de los niños. El aumento de altura empieza acá a los 12 años. Sin embargo, el de las niñas empieza acá antes, 10, 11 años, ¿sí? También el desarrollo de los caracteres genitales es un poquito antes, ¿sí? Este empieza a los 9, a los 9 años, a los 10 años. El vello púbico, lo que sí, con respecto a la adrenarquia, puede variar y aparecer antes, ¿sí? Y en cuanto a la velocidad de crecimiento, lo que habíamos visto antes, ¿sí? La velocidad de crecimiento, esto es en años, ¿sí? Y esto es en centímetros por año. La línea rosa corresponde a las niñas, ¿sí? Pero no, la velocidad de crecimiento. La línea discontinua es la de las niñas y la línea continua es la de los niños. Las niñas crecen en forma más o menos simétrica hasta el inicio de la pubertad. Luego las niñas hacen su estirón un poco antes, pero menos intenso que los niños. Y la velocidad de crecimiento se detiene antes que ellos. Y ellos, sin embargo, la hacen un poco después. Hacen un estirón más importante y crecen durante un poquito más de tiempo que las nenas. ¿Qué podemos decir en cuanto al desarrollo neurológico, cognitivo y moral de nuestros adolescentes? En ellos el pensamiento abstracto, lo simbólico, lo hipotético ya sustituye la necesidad de ver algo concreto, ¿sí? Es esa fase ya en donde pueden
tienen capacidad de abstracción. Por eso, si se acuerdan, en la secundaria nos enseñaban lo que son los números imaginarios, la trigonometría. Podemos aprender recién en esta etapa por esa capacidad que estamos adquiriendo. En la adolescencia media y final ya se desarrolla la capacidad de considerar opciones múltiples e incluso valorar las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Tenemos un mayor sentido de lo que está bien o mal, como absoluto, por lo general, y la toma de decisiones morales sigue siendo muy influenciada por las emociones. En el aspecto psicosocial, se correlaciona más con la fase puberal y la maduración física que con la edad cronológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de repente una niña, si a los 14 años no tiene un importante desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, puede tener un contexto psicosocial diferente que una niña de 14 años que ya está completamente formada sus caracteres sexuales secundarios, ¿sí? En esta etapa forman y consolidan su identidad. Ya la separación con los progenitores ya es un hito desarrollado. Los conflictos entre los padres y los hijos pueden alcanzar su punto máximo durante la adolescencia media. El aumento de la importancia de los grupos de compañeros es importante, aumenta el interés por el sexo y la autoconciencia sexual. Las mujeres que maduran precozmente y los varones que maduran tardíamente deben recibir apoyo, dado que pueden tener un mayor riesgo de padecer problemas psicosociales. Y ahora, ya vimos el desarrollo en todas las etapas de la pediatría, ¿sí? Cuando detectamos algún problema en el desarrollo de un niño o niña, tenemos nuestro IEPI, un manual de intervención en la infancia, ¿sí? En los niños menores de 2 meses, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo les clasificamos? A los niños de 2 meses, menores de 2 meses, podemos clasificar que un niño tiene un probable retraso en el desarrollo cuando tiene ausencia de uno o más reflejos, posturas o habilidades para su grupo de edad si tiene menos de 1 mes, ausencia de uno o más reflejos, posturas o habilidades para su grupo de edad en el lactante de 1 a 2 meses o si tiene un perímetro cefálico menor de 2 desviaciones estándar o más de 2 desviaciones estándar para la edad, o si tiene presencia de 3 o más alteraciones fenotípicas. Estos deben ser referidos a evaluación profesional especializada y se continúa la lactancia materna. Hablamos de niños menores de 2 meses. Cuando hablamos que tenemos un desarrollo adecuado, pero con factores de riesgo, cuando el niño tiene los reflejos, posturas y habilidades adecuadas para su edad, tiene todos los logros, pero vemos que tiene un perímetro cefálico entre -1 y -2 o +1 y -2 desviaciones estándar. Si tiene menos de 3 alteraciones fenotípicas o si hay algún factor de riesgo, podemos hablar que tiene un desarrollo adecuado, pero con factores de riesgo. Decimos que hay alerta para el desarrollo cuando hay ausencia de una de las habilidades. En estos niños le aconsejamos a la madre sobre estimulación del desarrollo y hacemos una consulta de seguimiento a los 15 días para ver si adquirió ese hito, ¿sí? E indicamos a la madre o al padre acompañante los signos de alerta para regresar a su cita. ¿Cuándo tenemos un desarrollo adecuado? Cuando tiene todas las habilidades para su grupo de edad, el perímetro cefálico está entre -1 y -2 alteraciones estándares, no hay alteraciones fenotípicas y no existen factores de riesgo. En ese caso, felicitamos a la madre, al padre o al acompañante, damos consejos sobre estimulación del desarrollo y citamos para su seguimiento de vigilancia, promoción de crecimiento y desarrollo y siempre indicamos los signos de alerta. Recordar que en cada visita tenemos que verificar si el niño ve y oye. ¿Cuál es nuestro esquema de vigilancia en estos primeros 2 meses? ¿Cuáles son las consultas que van a tener nuestros niños? Tiene su control al nacimiento, ¿sí? Entre las 48 y 72 horas de vida, a los 10 días del nacimiento, a los 28 días de vida y luego a los 2 meses. A los niños entre 2 y 4 años, ¿cómo le clasificamos si es que tiene en cuanto a su desarrollo?
¿sí? Hablamos de un probable retraso cuando hay ausencia de uno o más reflejos, posturas o habilidades para su grupo de edad. Si el perímetro cefálico asimismo está menor a -2 o mayor a +2 desviaciones estándar en menores de 3 años, o si tiene 3 o más alteraciones fenotípicas. Estos referimos a consulta especializada y continúa la lactancia hasta los 2 años de edad, siempre fomentar. Cuando hablamos que tiene factores de riesgo, cuando tiene todos los hitos adecuados para su edad, pero tiene ese perímetro cefálico entre -1, -2 o +2, -1, -2 o +1, +2 desvíos estándar, no presenta 3 o más alteraciones fenotípicas o hay uno o más factores de riesgo. Entonces es un desarrollo adecuado, pero con factores de riesgo. Tenemos alerta para el desarrollo si hay una o más habilidades que no presenta para la franja etaria. En estos bebés los hacemos su control a los 30 días. Aconsejamos a los padres sobre estimulación del desarrollo y los controlamos al término de ese tiempo, ¿sí? Y indicamos siempre los signos de alarma. ¿Y cuando tenemos un desarrollo adecuado? Cuando tenemos todas las habilidades, reflejos, posturas, habilidades adecuadas para esa edad, perímetro cefálico entre -1 y -2 desviaciones estándar, no hay alteraciones fenotípicas y no hay factores de riesgo. Entonces, felicitamos a los padres, madres o el que la acompaña, aconsejamos siempre sobre cómo estimular el desarrollo, hacemos nuestra cita de seguimiento, de vigilancia y promoción, de crecimiento y desarrollo, e indicamos a la madre, padre o acompañante signos de alarma, eso siempre, ¿sí? Nuestros controles, habíamos visto los primeros 2 meses y luego durante este primer año es un control mensual, mes a mes, ¿sí? Entre los 1 y los 4 años, cada 3 meses los primeros, entre el año y el año y medio, luego a los 2 años, cada 6 meses en este periodo y luego al inicio y al final del año escolar. Y para terminar, una frase bonita. Los niños vienen en diferentes tamaños, pesos, colores y se les encuentra en todas partes. Encima, debajo, trepando, colgado, corriendo, saltando. Los papás siempre los adoran, las hermanas mayores le aguantan, los adultos algunos les conocen y el cielo les protege, ¿sí? Y un niño es la verdad, dice, con cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado y la esperanza de un futuro con una ranita en el bolsillo. Y así termina la clase. ¿Están ahí? Sí, estamos. El doctor Centurión quiere hablar. Grandioso, Anaí, grandioso, grandioso. No sabía que vos eras la indicada para esta clase. Gracias. El doctor Centurión. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. La verdad que la clase estuvo muy interesante y usted también pudo explayarse y se notaba que manejaba el tema y nos llevó, yo creo que en nombre de mis compañeros nos llevó muy bien a todos. Bueno, gracias, doctor. Gracias, de corazón. Bueno, nos seguimos viendo entonces a todos. Yo tomé foto de la asistencia, después le voy a pasar, te pasan ahí para que le des check-in a los chicos. ¿Sí? Bueno, porque, dale, gracias. Dale, buen fin de semana a todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego.